Pues bien, buenas noches. La frontera de México con los Estados Unidos está llena de historia y de problemas. Y así va a seguir. Ahora estamos viendo un episodio más. Un episodio de el episodio en este momento es un gobierno en Washington duro que dice aquí no pasa nadie. Y una América Central que dice ya no aguantamos estar en la situación en que estamos y nos vamos casi en avalancha sobre México para llegar a Estados Unidos y tratar de buscar asilo ahí. Bueno, eso pone a México entre la espada de Trump y el deseo de los centroamericanos de encontrar alguna salida a su vida, porque para ellos, y es fácil entenderlo, no es exactamente vida la que tienen ahora, sobre todo en Honduras. San Pedro Sula es una ciudad extraordinariamente violenta. Bueno, nos pone a México como país, al gobierno que viene, en dilemas, y ese es el tema de esta mesa. Empezamos. Es un dilema que requiere, a mi juicio, una solución amplia, ¿no? Porque por un lado tienes la presión directa, o sea, vimos a niños corriendo ante digamos, los gases lacrimógenos que les mandaron en un acto absolutamente, digamos, desproporcionado en términos de poder. Han cerrado la frontera, lo cual ha generado problemas de convivencia serios en Tijuana. Hay que revisar también cómo está moviendo la opinión pública ahí. El Universal publicaba ayer una cifra, una estadística, la cual la gente que era como muy receptiva a la idea de vamos a recibir a los migrantes, ahora empieza a decir si generan problemas de convivencia, no los queremos, ¿no? Ahí tenemos un tema muy serio. Pero a ver, ¿cuáles son los tres pilares que a mi juicio requieren una respuesta ya articulada por parte del gobierno que viene? Uno, el acuerdo que van a tener Trump y López Obrador sobre efectivamente Centroamérica. En las cartas se habló del mismo, un acuerdo de prosperidad que incluiría, lo reiteró el presidente electo de México, hasta 30,000 millones de dólares de inversión. Bueno, le tendríamos que empezar a ver ya como las líneas generales. Lo enunció el día de ayer nuevamente Marcelo Ebrard, pero seguimos sin conocer hasta dónde llegaría y qué compromisos se tienen. Lo segundo, yo lo dije aquí en el primer plano, coincido plenamente con las definiciones políticas sobre migración del próximo gobierno, del de López Obrador, y el nombramiento de Tonatiuh como comisionado de migración. Me parece muy bien, pero ahora tienes que garantizar que el resto de los gobiernos locales estén en la misma sintonía. El gobierno de Tijuana, que ha subido el tono, dice, bueno, está muy bien, yo lo recibo, pero que la federación me dé $500,000 diarios para atenderlo. O sea, naturalmente una cosa es decir que los vas a recibir y después quién se va a encargar de eso. Supongo que lo estarán discutiendo en la partida presupuestal. Y el tercero es qué papel jugamos en todo esto. Si aceptamos, hay la polémica si ya nos propusieron no ser el tercer país seguro, esa función o no, yo creo que hay que hacer de necesidad virtud. No nos lo van a preguntar. Va Estados Unidos a cerrar y endurecer su postura y por tanto México tiene dos caminos, o acogerlos y darles una oportunidad, que es con la que yo coincido, o deportarlos. Pero yo creo que para un gobierno de izquierda entrante empezar a deportar gente podría ser costosísimo, pero es ciertamente un dilema, tres patas, muy complicado. Que además es el reflejo de un sexenio, porque lo que vimos el día de ayer es la ausencia de una política migratoria en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Simplemente han dejado hacer en el tema de migración, lo han dejado a las fuerzas del mercado. Segundo, un deliberado sometimiento, no a Estados Unidos, sino a Trump, porque estas caravanas le sirvieron electoralmente a Donald Trump y a los republicanos, y era evidente cómo las dejaron pasar, en mi opinión, para ayudar a Donald Trump. ¿Cuál es la solución? Porque es lo que tenemos que preguntarnos. En primer lugar, una gran selección, la de Tonatiuh Guillén, de expresidente del Colegio de la Frontera Norte, conoce el tema y se va a enfrentar a una de las burocracias más ineficaces y corruptas que tiene el sistema político mexicano, el Ejecutivo Federal. No es poca cosa. Y segundo, la solución que más conviene a México es recordar Contadora, recordar la solución a las migraciones para refugiados de los años 80 y 90. Una solución regional encabezada por México, porque
Estados Unidos, el Estados Unidos de Donald Trump, de ninguna manera va a buscar una solución para los migrantes, simplemente no los quieren. Con detenerlos en la frontera ya es nuestro problema. Tal vez va a ser uno de los primeros retos de los muchos que tendrá el nuevo gobierno al primer minuto del 1 de diciembre, o sea, el próximo sábado, que es cuando legalmente entra en vigor el nuevo sexenio. Será sin duda uno de los primeros temas que tendrá que afrontar para resolverlo, pues porque ya está ahí, ya presente. Aquí habíamos platicado que aunque había la disposición, y hay la disposición del gobierno, o vendrá del nuevo gobierno de López Obrador, de decir, miren, nosotros no los vamos a frenar, no los vamos a reprimir, no los vamos a regresar, en principio, sino que los vamos a acoger y asimilar a nuestra economía, les vamos a dar papeles para que busquen trabajo, etcétera. Decíamos, muchos de ellos no es lo que quieren, se quieren ir a Estados Unidos. Y lo están demostrando, simplemente dijeron gracias, pero no gracias, nos vamos hacia Estados Unidos. Claro, ahí ya se generó ese problema. Y en la medida en que la posición dura del gobierno de Trump no les permita entrar, entonces a lo mejor digan, bueno, pues de plano no vamos a poder entrar ahí, o es muy costoso, muy riesgoso, dependiendo de cómo se vaya viendo, digamos, este intento de pasar para el otro lado de estas caravanas. Y a lo mejor entonces digan, bueno, pues entonces sí nos quedamos a México si de plano vemos que para allá. Pero evidentemente la primera intención es decir, les agradecemos, digamos, la buena disposición a México, pero nos vamos para allá. Ahora, lo que decíamos, independientemente de que la economía mexicana pueda tener la capacidad de asimilar a estos migrantes, pero el problema fronterizo ya está ahí, es decir, le llegan a Tijuana, el alcalde reacciona, no muy bien, pero luego dice, es que, ok, entonces mándenme los recursos para poder atender esto aquí. En ese punto le doy la razón, en otras cosas no, pero en ese sí. Y sin embargo, de todas maneras, la población está ya, una parte muy enojada, no todos, desde luego, por los problemas que le generan no solo en términos de empleo, sino con la frontera justamente, es decir, en la medida en que parte de la posición o de la respuesta de Trump sea cerrar la frontera a todo mundo, me comentaba un colega precisamente del Colegio de la Frontera Norte, decía, es que aquí, cuando han cerrado la frontera por razones de seguridad, se la cierran a todo mundo y entonces todo el intercambio que hay fronterizo se entorpece. Desde el 2001 no lo habían cerrado, ¿no? Así es. Y entonces las pérdidas ya son para toda la población, no es solamente que los migrantes no puedan pasar, sino que todo el mundo. Y entonces, ¿con quién se enojan? Con los migrantes. Y vienen estas reacciones ya xenofóbicas, etcétera. Entonces, sí se genera un problema político ahí, con derivaciones económicas, que a ver cómo le hace el gobierno para tratar de resolver esto de entrada, es decir, desactivar por lo pronto ese problema y ya ver de qué manera se puede ir resolviendo de manera más estructural, de forma más estructural, pero por lo pronto ahí sí hay una bomba político-diplomática en la frontera. Eso que dices, a ver cómo le hace, es una buena fórmula, porque no hay manera de salir bien de esto. Yo veo en esta circunstancia que a México le toca pensar cuál es el mal menor, porque de todas maneras va a salir mal. Se le vino la avalancha. ¿Qué hubiera podido hacer? Detenerlos en la frontera, es decir, hacer lo que Trump está haciendo ahora y nosotros en la frontera sur. Tampoco hubiéramos podido detenerlos. Ya vimos que el Suchiate se pasa hasta en llantas, ¿no? Infladas, y la frontera es porosa, siempre ha sido porosa. Estados Unidos no va a variar. Le encanta a Trump la idea de mantenerla, o debería, yo creo que de encantarle la idea de mantener el problema vigente. Todos los días puede estar sacando sus twitters y diciéndole a su base, miren, le están tirando proyectiles, que son las piedras que tiraron ayer a las autoridades norteamericanas. Si tú no especificas proyectiles y tienes ya una muy mala disposición, están tirando proyectiles, nosotros vamos a responder de la misma manera. Y el mantener la crisis para él es bueno. Es una de las maneras de regenerar su legitimidad. Para quien no sale nada bien es para México. Entonces, la posibilidad que se dice, bueno, un acuerdo, Enrique Berruga decía hoy en la mañana, el que fue encargado de la América del Norte en la Secretaría de Relaciones
exteriores. Un acuerdo entre Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala y El Salvador. Está bien, al estilo Contadora o algo por el estilo. Nada más que eso va a tomar muchos meses. Y esto va a requerir soluciones de días. Va a haber que tomar soluciones de emergencia. De dónde ponerlos, cómo atenderlos cuando se enfermen. Yo discrepo, yo creo que sí puede salir bien. Lo primero que esperaría es un tono duro, condenando precisamente lo que ocurrió, porque no había misiles. Vimos, y está en las portadas del Wall Street Journal y de varios periódicos norteamericanos, eran niñas en pañales y les estaban tirando gases lacrimógenos. México debería decir algo, y particularmente el gobierno que viene a decir, a ver, señores, y presentarlo en todos los medios de comunicación norteamericanos, y decir, a ver, ¿usted le parece que este sea un peligro para lo que le dijo Acosta? ¿Cómo se llama el corresponsal del CNN que lo querían echar? Oiga, ¿usted le parece que esto es una amenaza a la principal potencia del mundo? Eso es una bufonada lo que usted está planteando al mundo. Eso lo deberían decir con todas las letras. Lo segundo es que sí hace falta una iniciativa política fuerte. Lo decía Kevin Casas en una entrevista que hoy publica el Universal, que fue vicepresidente de Costa Rica y funcionario importante de la OEA. Centroamérica completa está esperando que México diga algo. Y sí tenemos capacidad, liderazgo político y legitimidad como para hacer algo en la región. Y tercero, esto es un problema de escala. Y sí podemos asumir 7 y hasta 21,000 hondureños. Solamente como contraste, Perú ha recibido en 2 años 600,000 venezolanos, los que se están yendo de la otra crisis en América Latina, que por cierto tampoco creo que podamos eludirla por mucho más tiempo. Pero 20 y tantos mil, si este país no puede recibir a 20 y tantos mil y poner, digamos, una solución de convivencia razonable, estamos fritos. O sea, sí está todavía el asunto en una escala en la cual un gobierno con fuerza lo puede manejar, incluso salir bien librado, me parece a mí. Hay un paralelismo útil. En los años 80 estaba un presidente muy agresivo, Ronald Reagan, y totalmente enfrentado a México por el tema de América Central, porque fue una época en la cual México defendió el derecho a la autodeterminación de los pueblos centroamericanos, apoyaba las insurgencias en cierto sentido. Se enfrentaron y México tenía una política exterior que tenía varios pilares, los enumero. Uno de ellos era apoyarse en la palanca de los demócratas, que no estaban de acuerdo con los republicanos en el tema de Centroamérica. 2, ir a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales, el Alto Comisionado para Refugiados, el Organismo Internacional para Migraciones, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, México urdió un tejido para respaldar la paz y encontrar una solución regional que funcionó en aquella ocasión, pero había liderazgo. Lo que ha pasado en los últimos años es que la política exterior mexicana se ha desdibujado, se ha derrumbado y pues solo están pensando en complacer al señor del norte a ver qué quiere o no quiere. Es legítimo que atendamos a Estados Unidos, por supuesto, pero es un absurdo hacerlo a costa de nuestros intereses. Y aquí están en juego nuestros intereses. Por tanto, la solución regional, como posible solución acompañada, pues con tantas cosas que hay que hacer en México, que por supuesto van a generar problemas porque... Esto es prioritaria, esto es urgente. Pero estamos ante una urgencia regional. Sí. Justamente en eso consiste la diplomacia, en mantener firmes tus intereses, tratando de no pelearte más de la cuenta con alguien que a final de cuentas, con el que tienes muchas cosas que ver. Ahí va a verse qué tanta habilidad diplomática se pueda tener. Pero efectivamente esto va a generar por lo pronto, de inmediato, si viene una protesta del nuevo gobierno, el secretario de Gobernación ya dijo algo hace unas horas respecto de esta situación. Navarrete. Sí, Navarrete, pero el próximo gobierno tiene que decir algo y eso sí va aparentemente a terminar con esta breve luna de miel que hubo entre Trump y el gobierno electo de López Obrador desde que se hicieron las elecciones presidenciales. Sí, bueno, yo tendría varias cosas que añadir, ya no tengo tiempo. Nos vamos a un corte y nos espera, volvemos con cosas igualmente interesantes. Vivimos tiempos un poco raros porque cuando todavía no se realizaba la consulta de sábado y domingo,
Ya se había anunciado la tercera consulta, que sería la madre de todas las consultas realizadas hasta ahora. Es decir, recapitulo. Hasta ahora van 2 consultas convocadas por el presidente electo, que es un ciudadano común y corriente, no tiene autoridad legal, por tanto, pues las organizaron como pudieron, lo cual les abrió una enorme vulnerabilidad a la crítica. No voy a meter sobre metodologías y irregularidades porque me llevaría demasiado tiempo. Prefiero centrarme en la madre de las consultas, porque el miércoles Andrés Manuel López Obrador le hizo un gesto de deferencia enorme a Carmen Aristegui y se sentó un par de horas a responder todas las preguntas, y cosa rara, los analistas pues rara vez tenemos la posibilidad de influir en la hechura de políticas, pero quienes escuchamos esa entrevista nos dimos cuenta cómo gradualmente Carmen fue creando las condiciones para que Andrés Manuel aceptara organizar 3 consultas en marzo del 2019. Una sobre la Guardia Nacional, otra sobre si deben o no investigar y en su caso castigar la corrupción de los expresidentes nombrados Salinas de Gortari, Zedillo, Fox y Calderón. Es decir, 4 expresidentes nombrados. Y Peña. Peña Nieto también. Perdón, Faltó. y Peña Nieto. Y tercero, si es correcto que tenga como asesores, digamos, a una fracción de la mafia del poder, ergo los grandes empresarios de la comunicación, Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, etcétera. Es decir, temas polémicos. Lo interesante es que es una buena oportunidad para que sea una consulta organizada por el Instituto Nacional Electoral, que se creen las condiciones para una discusión en serio y a fondo de estos temas, y en ese sentido sería una consulta representativa que orientaría y legitimaría cualquier decisión que se toma. Yo, por mi parte, siempre he estado a favor de las consultas como forma de democracia participativa. Yo también, pero hay un punto. Por un lado, sí, que ya se hagan a partir de lo que deben ser los criterios constitucionales, a todo el público, con el INE, con todas las garantías de transparencia, certeza. Ese es un punto y así se dice que se van a hacer. Estas del fin de semana volvieron a ser, digamos, a modo, pero las que vienen, incluidas estas 3, serían ya bajo ese formato que es el aceptable para la democracia participativa. Pero aquí el punto es qué temas sí se pueden poner a consulta y cuáles no. El de la corrupción yo creo que no tiene que ser sometido a consulta. Si hay indicios, si hay elementos para pensar que se incurrió en corrupción o en otro tipo de violaciones a la ley, en abusos de poder, se aplica la ley. No vas a poner a la consulta a la gente, decir, oigan, ¿quieren que investiguemos a Fox sobre tal o cual cosa? Los hijos de Marta, lo que se quiera, o Calderón, o Peña Nieto, la Casa Blanca, Odebrecht. ¿Quieren que lo hagamos o lo dejamos de lado? Y por alguna razón la mayoría, siguiendo, por ejemplo, las pautas que da López Obrador, no, mejor que no lo investiguemos. No, pues eso no se puede someter a la ley. Se tiene que aplicar la ley o no, si es que se quiere hacer un Estado de Derecho. Porque los argumentos que está defendiendo López Obrador para dejar de lado esto, el borrón y cuenta nueva, y empezar, o punto final, ¿no? Le llaman, y empezar a partir de su gobierno, son muy parecidas a las de Fox. Fox decía, cacería de brujas, nos va a generar problemas, nos va a desestabilizar, mejor dejámonos de lado lo que él había ofrecido en la campaña, es ir contra los peces gordos de la corrupción, etcétera, se acaba la impunidad, y de pronto dijo, oigan, es que esto nos va a complicar demasiado las cosas si dejamos a un lado, y eso no se tradujo, a final de cuentas, en un combate serio a la corrupción y en el fin de la impunidad. Algo podría volver a pasar del mismo sentido con López Obrador, pero yo nada más insisto en el punto, eso no es sujeto de mayorías. Y yo lo que creo es que hay que empezarse a tomar en serio el tema, ¿no? Entiendo que hasta ahora han sido un poco como prueba política y se divierte el presidente diciendo que los conservadores no están a favor. En fin, yo creo que ha sido un buen ejercicio, que ha generado desgaste en algún ámbito. Por ejemplo, ya la polémica sobre esta última consulta la vi mucho más baja. Finalmente es una consulta de 90 y tantos a favor, que introduce un problema muy serio en este país, que es la parte que a mí me gustaría compartir con ustedes. O sea, dicen, el 90% dijo que sí al Tren Maya. Pero no han hecho la consulta porque no son gobierno,
a las comunidades indígenas, que es preceptiva. Esto no es una opinión de comentócratas, ni fifís ni no fifís. Tiene que consultar a las comunidades y el nuevo instituto indígena tendrá que poner en su propia lengua las, ¿cómo se llama? Sí. Pros y contras. Ellos tienen un derecho a opinar. Si algo ocurriera, como que esas comunidades dijeran que no. ¿Qué les van a mandar? ¿El tren del 90% de hoy? Decir, no. El pueblo sabio votó a favor. O sea, seamos serios en eso. Yo creo que ahí sí tiene un problema tremendo. El sábado estuvimos, José Antonio Crespo y yo, con la secretaria de Gobernación, la próxima, y le decía, a ver, yo entiendo que en un programa de radio vaya y le diga eso a Carmen Aristegui, pero ¿cómo puede el presidente electo estar mandando un paquete de reforma constitucional de 6 artículos y al mismo tiempo decir que ese tema no lo va a decidir el Parlamento, o el constituyente permanente, sino que lo va a decidir el pueblo? Entonces yo me pregunto, ¿le damos sabático al legislativo de aquí al 21 de marzo? Entonces ya no discutimos la Guardia Nacional hasta que el pueblo sabio diga qué es lo que opina sobre la Guardia Nacional. Yo creo que sí hay que tomarse en serio eso y las implicaciones que tiene. Sobre corrupción, pues ciertamente estoy de acuerdo con Crespo. Y lo otro es un hecho consumado, no solo son las televisoras, es Hank González, es Miguel Alemán, los que integran ese Consejo del Presidente. Y es una cosa que él decidió, igual que decidió los delegados, es su potestad. Y ya una vez que lo decidió, pues consultarlo el 21 de marzo. Me parece que no es como muy serio. Yo lo que diría es, está muy bien toda la política y el golpeteo inicial, pero si vamos a instaurar un nuevo método de consulta, sí se requeriría como una enorme seriedad. Y la mínima seriedad es, oiga, el 21 de marzo vamos a consultar Guardia Nacional, pros y contras, un debate ejemplar donde no haya descalificaciones de entrada ni para uno ni para otro, y entonces sí decidamos sobre un tema muy importante. Pero no me casa que quieras consultar al pueblo con el evento que tuvimos este fin de semana, donde el presidente electo reunió a todos los militares y les dijo, ayúdenme a hacer el trabajo que han hecho con Peña Nieto y que han hecho con Felipe Calderón, que ha generado pues una enorme, digamos, como falta de certeza entre sus seguidores, porque dicen, oiga, hemos defendido la desmilitarización del país y ahora nuestro presidente fue y reunieron 30 y tantos mil soldados y les pidió eso, y los quiero como Guardia Nacional. Por tanto, yo esto de que consulte al pueblo el día 21, cuando ya es una decisión tomada, no sé, creo que hay que pensárselo bien. Bueno, cualquiera de los 3 temas son temas de mucho fondo que no los vamos a poder resolver aquí. En cuanto al consejo de los empresarios, mi impresión es que los empresarios se lo impusieron, no es que él haya querido, sino que fueron, y lo dijo con Carmen, de repente llega Salinas Pliego y me dice, oye, fíjate que tenemos nosotros, por buenas gentes, ganas de ayudarte y ya pensé en fulano, perengano. Lo eligió Salinas Pliego, no Andrés Manuel. Y supongo que Andrés Manuel dijo, bueno, pues ahora, ¿qué hago? A la hora de ponerlo a discusión, es una manera, puede ser, de quitarse este consejo que no estaba en sus visiones. En caso de que no pudiera, entonces tendría que tener por lo menos otro consejo. Podría escoger, hay un libro sobre los 10 mexicanos más pobres, de esos que no pueden ni salir de su región y que en una de las 3 comidas beben agua estrictamente. El libro está disponible. Entonces podría ser un consejo con ellos. Entonces poner a Salinas Pliego con su contraparte, el otro México. Pero creo que en este caso sí le quisieron forzar. Y desde luego está fuera, esta es como la Liga Pony de los empresarios. Están fuera Slim, está fuera Larrea, está fuera Bayeres. Esos no quieren meterse en este sendero. Sí es un problema. Y en lo de la Guardia Nacional yo creo que sí merece la pena que lo veamos con tiento. Medio me he metido a eso. Bueno, y tenemos la Guardia Nacional por excelencia, es la francesa. Esa viene de la Edad Media, de la gendarmerie, la gente de armas. Pero ya, en serio, ya es una estructura militar de policía.
Y los carabinieri son eso, son militares en Italia. ¿Ante qué vino esa situación? Ante la crisis del bandidaje en España, por ejemplo, La Guardia Civil. en Italia. Son crisis en donde se mete al ejército como una parte del ejército, como policía. Y bueno, ya se me va el tiempo, pero crear un ejército, los ejércitos son complicadísimos. Entonces, si tenemos ya uno de 250,000 y que le tenemos que pagar todos los días y mantenerlo vivito y coleando, está ya ahí una institución. A mi juicio, lo que ha fallado sobre todo es el mando, que ahora Andrés Manuel se la va a echar él solito. Yo estaría completamente de acuerdo con la Guardia Nacional, pero bajo un mando civil. O sea, si vas a crear una Policía Nacional, que la Secretaría de Gobernación o el de Seguridad tenga el mando. No veo por qué el Secretario de Defensa tenga que tener el mando sobre el particular. En Italia es Ministro del Interior. Es el ministro de Defensa también. ¿Del Interior? Los carabineros. dos, los carabineros son los dos. Eso se llama, lo vi ayer. Y aquí es el Secretario de Defensa. Sí, en los tres casos comparten. Hace falta el ministro del Interior. Creo que se nos está acabando el tiempo y todos tenemos mucho que decir. Afortunadamente estaremos aquí hasta que se acabe el programa. Oye, y venimos la semana próxima. Sí, venimos la próxima semana. ¿Quién sabe? Fascinantes cómo se está administrando la cuarta transformación. De entrada ya sabemos que el Consejo de Asesores Junior o Senior, como sea, se propusieron ellos. Que el tema de la Guardia Nacional fue, no hay de otra, porque eso fue la aceptación. Es decir, me parece que también hay que reflexionar sobre la manera como el tema de investigar corruptos, creo que fue la reacción tan virulenta a su anuncio de la ley de punto final, es decir, se va a acabar. Sí. Creo que muchos reaccionamos y decimos, oye, pues ya vimos con Fox las consecuencias. Y ahora, el método para elegir las consultas, ya vimos que una periodista, Carmen Aristegui, fue capaz de meter los temas y hasta dictar las preguntas, lo cual resulta por demás fascinante. Más allá de que se esté de acuerdo o no, dediquemos tiempo para cronicar estas innovaciones en el método de toma de decisiones. Bueno o malo, es inédito. Y nos vamos porque si no nos van a cortar aquí. Bien, y en estos días ha resurgido lo que podríamos llamar una rebelión de los estados, no de todos los estados. Y digo resurgido porque cuando se nombraron, o más bien se dijeron que iba a haber los superdelegados del Poder Nacional, del Poder Federal en los estados, concentrando muchos de los poderes que ahorita están dispersos, de muchas de las funciones que van a manejar una gran cantidad de presupuesto, de programas sociales, etcétera. Pues solamente hubo dos que le alzaron la mano ahí para decir, oigan, esto hay que verlo con cuidado porque en principio no estamos de acuerdo, que fueron Javier Corral de Chihuahua y fue Enrique Alfaro de Jalisco. Los demás, de alguna manera, como que no dijeron nada e incluso en una de las reuniones, de la primera, me parece, de López Obrador como presidente electo con la CONAGO, pues casi todos hasta casi le estaban aplaudiendo, según las crónicas que se dieron de esa reunión. Estaban todos muy condescendientes, en fin, muy alineados, salvo Corral y Enrique Alfaro. Pero ahora viene una carta, una protesta ya de los gobernadores del PAN, diciendo más o menos en ese sentido, efectivamente hay cosas ahí que no nos están gustando, pueden afectar la autonomía de los estados, pueden afectar el margen de acción de los gobernadores, que como han dicho tanto Alfaro como Corral, somos igual de legítimos que López Obrador en la presidencia. Por nosotros votó también una clara mayoría de ciudadanos y en ese sentido tenemos, digamos, derecho a ejercer nuestras facultades como gobernadores. Claro que hay preocupación de parte de ellos, hasta ahora la expresaron, y no todos los gobernadores, los del PRI han estado muy callados, los del PRI realmente están totalmente ya anulados, es decir, les pusieron a la mayoría de ellos congresos controlados por Morena, les van a poner a un superdelegado, pero en realidad ya no tienen mucho para dónde hacerse. Pero los panistas, a final de cuentas, seguramente hubo trabajo de lobby entre ellos para que los panistas también dijeran, oigan, efectivamente esto no nos gusta demasiado.
Y decía Alfaro incluso en estos días, cuando vuelve a reafirmar esta protesta, decir, tenemos que ver cómo le hacemos, porque de entrada no vamos a aceptar que nos vengan a imponer y a limitar nuestro poder como gobernadores. Pero incluso dijo, en lo del plan de seguridad, ¿sí? Que nos habían dicho, dice Alfaro, en esa reunión de CONAGO, que en eso no se iban a meter en los estados, resulta que ahora sí viene incluido en el plan de seguridad. Y entonces, dice Alfaro, públicamente dice, pues ya nos jugó distinto a lo que nos había dicho, ya no nos cumplió ese propósito. Claro que es discutible de si los estados pueden y deben tener la seguridad o que no han tenido muchos resultados, pero lo que él dice es, a nosotros nos aseguró que en eso no se iba a meter, que nos iba a dejar a nosotros ese ejercicio y ahora nos está cambiando la jugada. Tampoco la federación ha tenido muy buenos resultados en seguridad y no por eso vas a dejar de funcionar. No, yo creo que Alfaro puso la pica en Flandes. O sea, dijo, a ver, señor, usted es perfectamente legítimo, es el presidente, su mayoría parlamentaria no corresponde a lo que usted tiene, tú lo has recalcado, decir, oiga, son el 43% y la sobrerepresentación les permite tener mucho más de lo que realmente tienen. Pero hay dos temas que puso sobre la mesa, que son el presupuesto, es decir, no tienen una mayoría así como sociológica, la tienen en el Parlamento por la sobrerepresentación, como para poner y decir, se va a hacer aquí lo que nosotros digamos. Y lo segundo es, bueno, pues mal que bien, son tanto monta tanto el presidente como los gobernadores y dirán, estamos aquí, queremos nuestra parte de responsabilidad. Yo creo que digamos, el diseño de seguridad está tan mal hecho, está tan mal planteado en términos generales, que no tiene desarrollo municipal, no tiene desarrollo policial en los estados, que era la lógica que todo el mundo esperaba del plan del nuevo gobierno. Podemos tener un presidente muy poderoso, podemos tener un presidente con mayorías en las dos cámaras. Este país sigue siendo un país tremendamente grande que requiere de gobernanza territorial importante y para eso tienes que trabajar con los gobernadores que en este caso mostraron que pues tampoco son tan pocos, o sea, está el gobernador de Jalisco y los panistas creo que son 12. ¿No? Que dicen, oiga, aquí estamos nosotros y queremos participar de eso. Yo espero, francamente, que tengamos una buena relación gobierno federal y gobiernos de los estados y salgamos de ese agujero negro en el que hemos vivido en los últimos 18 años en materia de federalismo y sí se generen las condiciones para que los gobiernos locales no sean estos virreinatos que hemos tenido ahora, auténticas posilgas desde el punto de vista económico y tremendamente ineficaces en materia de seguridad y que tengamos una buena dinámica de cooperación. De otra manera, no creo que se pueda resolver el tema de seguridad. Si lo que vamos a empezar a vivir el 1 de diciembre no es producto de una revolución, sí se medio parece, y en uno de los cortes comentábamos que no hay ningún cambio de una naturaleza como la que se supone que vamos a vivir, en donde no haya habido una concentración del poder. Es casi una ley histórica. Vamos a ver cómo se resuelve el problema ahora. Pero los gobernadores tienen una parte de poca legitimidad en cuanto a que no han contribuido en gran cosa a la seguridad y sí han contribuido a la inseguridad. Entonces hay poca legitimidad en sus reclamos. Ellos hubieran dicho, y lo pedimos, nada de andarse metiendo con nosotros en seguridad. Nuestras policías son, pero perfectas para que nos hagamos responsables de esto. No ha sido el caso. Entonces van a tener que estar negociando. Formalmente somos un país federal y no hay manera de darle la vuelta. Sociológicamente hay una tendencia a concentrar el poder para hacer eficaz el cambio, porque los intereses creados son muchos y ahí está el choque. Este domingo, ayer fue domingo, sí. La revista R de Reforma traía en portada una frase, un dibujo de Andrés Manuel López Obrador y la cabeza AMLO, todo el poder. Lo cual me lleva a una de las grandes falacias analíticas de este periodo, el suponer que todo lo bueno o todo lo malo depende de Andrés Manuel. Con lo cual se explica el caudal de ira o de halagos que fluye incontenible por las redes sociales, porque
sale espuma o incienso, depende de quién, de quién lo escribe. de quién lo escribe o quién hable, los halagos o las descalificaciones. Cuando, si algo caracteriza este momento, es la fragmentación del poder. Ya luego, Reforma, hay que decir, aclara que se refiere, está queriendo concentrar el poder del Ejecutivo Federal. Pero si uno revisa las reacciones, lo que está pasando con los gobernadores no solo está pasando ahí. Y hay que aclarar, Morena solo tiene 5 gobernadores y me veo generoso con Morelos, porque Cuauhtémoc Blanco no sé si sea ¿De dónde? de Ok. Morena o del PES o es él solo. Pero es hijo del soberano. No necesariamente La vamos. gente votó por él, ¿no? Bueno, no necesariamente. Luego, Morena solo tiene mayoría en 19, en los congresos de 19 estados. Bueno, solo 19 son ya más. Sí, pero vamos, Solo en 30. Es decir. si solo gobierna 5 estados, quiere decir que solo es poderoso, puede imponer su voluntad en el Congreso y en la Ciudad de México. En los de otros 31 entidades tienen que negociar. Claro. Tiene que negociar de alguna u otra manera hasta cierto. Porque hay otro factor que no estamos todavía considerando, lo veremos la próxima semana, es un pronóstico. Cuando el PRI se quite el freno que le está imponiendo Peña Nieto. Ujú. En el momento que se quite el freno, vamos a ver qué hacen los gobernadores priistas. Seguro están preparándose porque no van a dejar que que se entregue el poder. A lo que voy es que en efecto, es desproporcionado suponer, es un error suponer que los gobernadores se van a quedar con los brazos cruzados. Enrique Alfaro y Corral ya husmearon y tomaron la bandera del federalismo y se van a montar sobre ella y van a sacarle jugo político. Y es un error que un senador, Félix Salgado Macedonio, presuma en la Cámara, en el Senado, pues que si se rebelan van a desaparecer los poderes como acostumbraba hacerlo Lázaro Cárdenas o Carlos Salinas. Es decir, el país no está para eso. Por tanto, se vienen tiempos de conflicto, negociación en torno al tema del federalismo. Así es, y a mí no me gustó la respuesta de López Obrador, porque se puede discutir si tienen razón o no. Lo que has dicho, Lorenzo, pues es decir, oigan, ustedes no han contribuido mucho a la seguridad, oigan, ustedes abusaron mucho de en general, de la corrupción, muchos gobernadores, no todos evidentemente. Y se hicieron tontos en cuanto a recabar impuestos. Y lo de los impuestos y muchas cosas, entonces se puede debatir, pero se tiene que debatir justamente con elementos, con información, con debate, pero el decir simplemente no voy a caer en el chantaje, quiere decir que cualquier grupo o actor o institución o gobernante que tenga un reclamo, que quiera discutir, que quiera debatir, que quiera decir, oigan, esto no me parece, vamos a discutirlo, se va a tomar como chantaje y que por lo tanto pierda de entrada legitimidad de ser discutido, de sentarse a la mesa, de decir, oigan, es que ustedes esto y lo otro, es que le vamos a hacer así, incluso llegar a puntos de acuerdo, que en eso consiste, digamos, el diálogo democrático. Entonces, el descalificar de entrada, creo que lo hace muy frecuentemente, en vez de argumentos y de elementos a las críticas que se hacen o a las posturas distintas a las de él, descalifica ideológicamente. Yo como estoy francamente constructivo, igual que decía, espero una gran formulación en política exterior, un muy serio planteamiento de democracia participativa, ya que se acabe todo este asunto de las consultas así un poco inventadas o sobre la mesa. Yo espero que en federalismo sí haya un planteamiento serio. Porque bueno, en este caso Alfaro pues, puso la pica en Flandes, dijo aquí yo voy a hacer la oposición, pero a ver, Claudia Sheinbaum, que no hay duda de su lealtad obradorista, dijo, su Guardia Nacional aquí no la queremos. Y claramente le dijo, si es tan bueno el modelo de seguridad, pues la jefa de gobierno de esta ciudad le estaría diciendo, mándenos a los militares. El resto de los gobernadores dirán, nosotros hacemos ruido porque no tenemos la lealtad que Claudia tiene con ustedes. Pero Claudia le dijo, señor presidente, muchísimas gracias por su sugerencia, aquí en la capital no la queremos. Por tanto, yo creo que tiene, más allá de increpar a los gobernadores, que abrir un diálogo constructivo y decir, señor Alfaro, usted es tan legítimo como yo, usted representa, y mira que en Jalisco sociológicamente tiene mucho apoyo, un diálogo constructivo es lo que yo esperaría a partir del sábado. Un detalle, se nos olvidan los municipios y las alcaldías, porque hablando de seguridad, el delegado anterior de Cuauhtémoc pidió la intervención de la Marina y el Ejército,
para controlar los Mientras carteles impugnaba la ley de en seguridad el interior. en el centro histórico, vamos. Hay tela de dónde cortar. Tela, sí. Así es, pero bueno, se nos terminó el tiempo de este segmento, regresamos al último. Bueno, y el día de hoy el Financiero publica una encuesta muy interesante sobre el ánimo de la gente respecto al nuevo gobierno y las prioridades que tiene. Sigue siendo un presidente tremendamente popular, sigue siendo efectivamente López Obrador un presidente que le ha cambiado el estado de ánimo al país. Yo creo que es una proeza política que se le debe seguir reconociendo. O sea, los ciudadanos confían en que este país se transforme y en muchos ámbitos esperan que el gobierno que viene sea mucho mejor que lo que hemos tenido hasta ahora. Eso es un gran valor político que pongo sobre la mesa. Hay, sin embargo, ciertos temas que conforme avanza, iba a decir su sexenio, en realidad ganó las elecciones, todavía no empieza su sexenio, pero como él mismo dijo, el 1 de diciembre ya es el primer informe de gobierno y no la toma de posesión, que han generado inquietud y han generado, por supuesto, pues posicionamientos públicos. Pongo sobre la mesa uno que tiene que ver con la reforma educativa. Hay, por supuesto, movilizaciones en varios estados. La CENTE ha estado pues, muy movilizada en Chiapas, en Oaxaca, ahora lo hizo en Guerrero también. Y la profesora Elbester Gordillo ha resurgido de las cenizas y dice, aquí estoy. Mucha gente dice, oiga, vamos a volver al modelo educativo de control del sindicato y la burocracia. Ojo con este tema, porque la reforma educativa, que fue muy popular en su arranque y empezó a perder apoyo popular, ahora resulta que pues está siendo sostenida por una parte de los ciudadanos que dice, a ver, no vayan a quitar todo lo que se ha avanzado en esa materia. Yo supongo que detrás de esa preocupación, lo pongo sobre la mesa, está, oiga, no le va a volver a entregar la educación a los sindicatos, no vamos a volver al modelo de Felipe Calderón, como se ha vuelto en el tema de la militarización, con el asunto de darle al yerno la subsecretaría, bueno, ahora directamente a la profesora Elbester Gordillo el control de la educación. Hay esa inquietud, o sea, la encuesta refleja que un grupo importante de ciudadanos no cree que se deba, como dijo Mario Delgado, no va a caer ni una coma de la reforma educativa. Y luego está el tema de la evaluación de los maestros. La mayoría opina que los profesores se deben evaluar y yo coincido con esa mayoría. Un sistema educativo que no evalúa no ofrece el elemento fundamental que es la mejora y por tanto la posibilidad de ser una escalera de movilidad social. Pero es interesante ver esa encuesta. ¿Cómo la ven? Pues de una ciudadanía que va cambiando de opinión, que va modificando en la medida que observa los acontecimientos. Y añado, para contextualizar la encuesta, un análisis que hizo Alejandro Moreno, que le pedí que me explicara, no es público, lo mencioné creo que en algún programa, sobre la composición de los 30 millones de votos que recibió Andrés Manuel. Le pregunté a Alejandro Moreno con sus categorías cuántos son leales y cuántos cambiantes. De acuerdo a estimaciones de él, Alejandro Moreno hace las encuestas del Financiero, por cierto. 13.200.000 son leales, 16.800.000 cambiantes. Es mayoría el número de ciudadanos que votó por López Obrador y que están cambiando de opinión. Y esa encuesta lo refleja claramente. El 90% a favor de que se persiga a los presidentes corruptos, si los hay, a lo mejor no existen. A lo mejor hay que postularlos a la Belisario Domínguez en grupo. Pero, es decir, a veces los políticos hacen cuentas alegres y suponen que ya tienen escriturados los 30 millones de votos y me parece que habrá que ir observando. El próximo año hay elecciones en 5 estados. Vamos a ver ahí un buen indicador y un año se va a ir rápido. 3 consultas más y ya llegamos a las elecciones. El 70 y tantos %, decía en la encuesta, están a favor de evaluar a los maestros. Eso quiere decir que no se puede volver al modelo anterior, ni en ninguna cabeza cabe que el sindicato sea el que ponga directores, el que ponga el aparato que va a vigilar y va a ser responsable de la educación. No puede estar en manos del sindicato. El sindicato a lo suyo. Nunca fue así. ¿Por qué surgió este sindicato? Este sindicato surgió de una decisión del gobierno central para controlar a los maestros, ¿no? Ese ha sido su objetivo, el control. Bueno, no queremos el control, queremos la eficacia.
desde otra perspectiva, los maestros nos dicen, sí, nos hacen los exámenes, denos los medios. No se puede hacer el examen que propone el instituto de la educación. Evaluación educativa. De evaluación educativa. Es la propia SEP la que lo hace, ¿no? La misma prueba a alguien que está en la montaña de Guerrero que a alguien que está en la colonia Nápoles y que también es un profesor de las escuelas del gobierno. Hay que ir por varios carriles, pero volverle a dar al sindicato el control, ya no. Yo creo que esa es una casi unánime opinión de que el Baester podrá hacer todas las maniobras que quiera, pero el ciudadano normal, común y corriente, querer ver a el Baester otra vez en control de ese sindicato que vive con nuestros recursos, con recursos públicos, no. Pues ya está de regreso el Baester. Yo digo que a diferencia de otras víctimas, digamos, de haber sido encarcelados por corrupción, como La Quina, como Jorge Díaz Serrano, etcétera, Elba cumple, digamos, ese periodo, ¿no?, de este sexenio y resurge políticamente. Los demás ya, cuando terminaban su condena, etcétera, lo que fuera, pues salían y ya se acababan políticamente. Y ahorita Elba resurge porque ha tenido el respaldo, porque hizo alianza a final de cuentas con López Obrador. Yo no concibo ese regreso sin el visto bueno de López Obrador, lo cual me lleva a la cuestión de la reacción de la CENTE. Yo creo que la CENTE, que está bastante enojada y que está haciendo movilizaciones y protestas, no porque la reforma no se vaya a caer, sino por el regreso de Baester Gordillo. Pues era la confrontación. Se ha de sentir, no lo han dicho así, pero es mi lectura, como traicionados por López Obrador, porque López Obrador, a quien primero dio su apoyo, antes de estas pláticas con el Baester Gordillo y su equipo, fue a la CENTE. A la CENTE le dio el apoyo, les dijo, yo los apoyo y ustedes me apoyan y desde luego que vamos a tirar la reforma educativa. Yo me imagino que la CENTE pensó que ahora a ellos les iba a tocar un poco tener pues más influencia en el sindicato en general, el magisterio, y que ellos iban a jugar un papel predominante, digamos, en la política educativa y magisterial con López Obrador. Y resulta que les regresan al enemigo de la CENTE, o la enemiga, que es el Baester Gordillo, que en términos pragmáticos López Obrador debe haber sopesado y decir, ¿quién me puede dar más, el Baester o la CENTE? Bueno, pues el Baester, al final de cuentas, otra vez. Pero parte del descontento de la CENTE y de las protestas que están haciendo, más que por el contenido de la reforma en sí, o de lo que venga de la reforma, es ese aspecto que es esencialmente político de nueva cuenta, no tanto educativo. Pues que va a suponer en cualquier caso que tome una decisión tremendamente dura. O les devuelve el dinero, el presupuesto que controlaba el IEP, en fin, la parte local de la CENTE y que puedan tener eso, o López Obrador, que ha mostrado, y lo decía hace un momento Lorenzo Meyer, este ánimo centralista, es decir, perdón, la nómina la mantengo yo y la relación política la mantengo yo. El tema es si efectivamente la profesora desplaza mucha agua, pues va a nulificar al próximo secretario de Educación. Pues el referente es la profesora Baester Gordillo y naturalmente no sé cómo le va a hacer, pero claramente hay un compromiso con las dos partes. Yo espero que, como es un gran lector de Maquiavelo, el presidente electo diga, señores, les prometí eso, pero en las nuevas circunstancias no puedo cumplirlo. Y sí apueste por dos cosas que a mí me parecen fundamentales. No devolverle el control de la política educativa al sindicato, yo estoy de acuerdo. Y lo segundo, la educación es no una cuestión solo para hacer política, es la escalera fundamental de movilidad social. Si a los niños les siguen dando una educación de pésima calidad, él mismo ha regañado a los profesores del sureste, decir, vienen a dar clases el martes y el jueves y ya no vienen el resto de la semana. Solo ha dicho 2 veces el presidente electo, si tú no das educación de calidad, no hay escalera de movilidad social posible en este país ni en ningún otro. Y eso de la escalera rápidamente ya está medido. Incluso en México, la posibilidad de que alguien que está en el 20% más pobre de la sociedad salga de eso a un punto superior es bajísima, de la misma manera que es muy bajo que alguien que nació rico en ese 20% baje. Somos castas. Estamos congelados en eso y la educación es la vía. Claro, es uno de los pilares de la desigualdad. Hay un estudio realizado por el Colegio de México muy bueno sobre desigualdades y mide diferentes desigualdades. Y una de las más importantes es la desigualdad. La de Laura Flamán, ¿no? ¿Y sí. cómo vas condicionando todo lo demás? ¿Cómo condicionas todo lo demás? Mala educación, eres pobre y todo. Exactamente. Entonces,
Pero aquí surge una duda, hasta qué punto los cálculos pragmáticos de los acuerdos políticos para llegar al poder van a pesar más que las prioridades educativas o de muchos otros temas, vamos. No está, es un equilibrio muy delicado que resulta muy difícil todavía decir cómo el presidente electo lo va a resolver. Y solo un segundo para la nostalgia. Creo que hoy no hemos mencionado una sola vez a Enrique Peña Nieto. ¿Por qué será? ¿Cuál no está? Pues ya se va. Bueno, ya nos vamos Ya se fue. nosotros. Ya nos va. No, yo espero que la cuarta transformación, si algo significa, es más cohesión social, adecentar la administración pública y, por supuesto, darle una nueva oportunidad a un sureste que lleva años decreciendo económicamente. Si consigue eso, pues habrá conseguido un gran tema. Pero nosotros nos vamos. Nos vemos aquí la semana próxima.